Esto es Pretextos, un podcast presentado por HarperCollins México. En este episodio nos acompaña Jesús Lemus. Jesús Lemus es un periodista con 33 años de trayectoria informativa. Ha sido reportero, jefe de información, jefe de redacción y editor en diversos diarios locales, estatales y nacionales. Se autodefine como un periodista independiente, de investigación, siendo sus temas focales la seguridad nacional, el narcotráfico, los derechos humanos, los desplazamientos sociales y la corrupción oficial. Es autor de 9 libros, entre los que destaca El licenciado, García Luna, Calderón y el narco. En el 2013, ganó el Premio Internacional de Periodismo Pluma a la Libertad de Expresión. Ahora, conozcamos más del autor, porque el libro solo es un pretexto. En el episodio de hoy nos acompaña Jesús Lemus y comenzaremos contando una historia. Hace aproximadamente 10 años nos contrataron para hacer una entrevista. El entrevistado acababa de salir de una prisión de máxima seguridad. Se encontraba afectado psicológicamente por lo que había vivido en la cárcel, por lo cual teníamos que cumplir con ciertas necesidades técnicas para la grabación. El entrevistado era Jesús Lemus y acababa de terminar un libro que había escrito desde su encierro injusto. Hoy nos volvemos a encontrar para hablar de varios temas, de impunidad, de corrupción, de políticos y sobre todo de Genaro García Luna. Estamos seguros que los que ya hayan leído a Jesús encontrarán nuevos datos que les ayudarán a entender cosas sobre ciertos temas. Y si no lo han leído después de escuchar esta entrevista, seguramente se interesarán por leerlo. Soy Aldo Sandoval y esto es Pretextos. Para serte sincero, desde que empezamos con el proyecto, mi sueño de alguna manera era entrevistarte, ¿no? Y tu historia, que te habían metido injustamente a la prisión. Y lo que más me llamaba la atención en ese momento es cómo alguien, después de haber sufrido esa experiencia tan desagradable, cómo todavía podías tener tanta fuerza para seguir escribiendo y ahora, y luego verte en tu carrera que la hemos seguido, ¿no? Con toda esta serie de libros y que cada uno es más, pone el dedo más en la llaga que el anterior, etcétera. Entonces, la verdad estamos muy orgullosos de que estés con nosotros. Te agradezco mucho, personalmente, ¿no? Y es un placer platicar contigo. Y cuéntanos cómo te ha ido con este último libro. Aldo, la verdad es que me siento muy contento de poder sentarme contigo aquí después de casi 10 años de aquel primer encuentro. Hace 10 años que nos conocemos tú y yo, Aldo. Hace 10 años y fue justamente como tú dices cuando yo recién acababa de escribir el libro Los Malditos. Recién estaba salido yo de la cárcel. Y bueno, la verdad es que fueron épocas muy, muy bonitas aquellas, pero creo que son mejores las que estamos viendo actualmente. Estoy muy bien, estoy escribiendo, ya llevo 12 libros ya escritos. Mi próximo libro está a salir próximamente. Yo espero que en junio, posiblemente en junio, estemos viendo con HarperCollins mi nuevo libro. Ya lo estaremos dando a conocer. Me siento muy, muy, muy a gusto y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es que alguien después de haber estado en la cárcel puede tener la fuerza? Pues lo que pasa es que la cárcel, Aldo, creo que fue tocar fondo, fue llegar hasta el final. Yo no quería ir a la cárcel, por supuesto. Una serie de circunstancias me llevaron a eso. Yo señalé a la hermana del presidente Felipe Calderón, Luisa María Calderón Hinojosa, de estar relacionada con el cártel de los Caballeros Templarios. Vino una venganza desde el poder. Felipe Calderón le ordena a sus amigos, hace una estrategia para desaparecerme, no se da la desaparición, no se consuma el asesinato de mi persona y termino siendo presentado como una persona que estaba dedicada al narcotráfico. Y termino siendo acusado por el gobierno federal de Felipe Calderón de ser un gran jefe del narcotráfico. Una historia que, por cierto, fue montada, que fue escrita literalmente, el guión de esa historia, pues lo hizo Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública. Y en la cárcel, creo que yo llegué al fondo, al límite de las capacidades de cualquier persona
ahí las encontré yo, en la cárcel. Había días en los que de plano decía yo, ya no quiero despertar vivo. Porque no quería nuevamente despertarme, estar encerrado y que luego fueran por mí, me sacaran a medianoche, me golpearan, me bañaran con un chorro de manguera a presión, me trataran como una persona, como una basura de la sociedad. Yo no quería, por supuesto, someterme a aquellas torturas a las que me dejaban todos los días, a veces sin comer, a veces sin agua, a veces en una celda, siempre en una celda de 3 metros cuadrados donde estaba yo desnudo las 24 horas del día, y yo no quería ya vivir ahí dentro de la cárcel. Y entonces yo entendí que toqué fondo en ese momento. Y cuando tocas fondo, como cuando llegas en una alberca, ¿no? Llegas, te avientas el clavado, tocas fondo, pues no te queda otra opción más que para arriba. No hay otra opción. O sea, aunque te quieras quedar abajo, no te quedas abajo, ni te vas más para abajo del piso de la alberca. Yo toqué fondo y yo dije, pues ya estoy en el extremo, lo que queda de aquí para arriba ya es solamente vivir. Y ha sido una disciplina. A mí la escritura, la redacción, el periodismo ha sido una forma de vida. Me ha sostenido mucho y creo que eso es lo que me mantiene hoy haciendo trabajo periodístico. Si no fuera por mi amor al periodismo, no me sentiría yo tan completo. Yo no podría ser si no soy periodista. Yo no podría ser, no me imagino yo estando en la cárcel y salir y seguir siendo abogado, o seguir siendo contador, o seguir siendo maestro, o seguir siendo ingeniero, o arquitecto, cualquier profesión, no me la imagino, la verdad. Yo creo que a mí me ha salvado el periodismo. Si no fuera por el periodismo, no estaríamos aquí, yo creo, tú y yo platicando de esto, porque hoy tengo 12 libros. Después de que salí de la cárcel he escrito 12 libros porque me he dedicado a escribir y he convertido del periodismo mi forma de vida, y eso es lo que a mí me ha ayudado. Y yo puedo resumir a la respuesta a tu pregunta que me siento feliz. Estoy muy contento, estoy haciendo lo que me gusta hacer, estoy haciendo periodismo, estoy haciendo cosas que otros periodistas no quieren hacer, y le estoy dando a la sociedad, creo, mucho de lo que se merece y mucho de lo que yo le puedo dar. Y te voy a hacer una pregunta que siempre te hacen. ¿Y no te da miedo? Sí me da miedo, y tengo mucho miedo, y créeme que a veces hay noches completas en las que no puedo dormir. Pero también tengo en contrapeso un gran sentido como no de responsabilidad, te voy a decir, porque a veces soy hasta irresponsable conmigo mismo, pero tengo un gran sentido del profesionalismo, que digo, bueno, es que si yo estaba en la cárcel, fui secuestrado por la Policía Ministerial de Guanajuato, fui llevado a una casa de sicarios donde me dijeron, ahorita van a venir a matarte, y estuve a la espera de mi muerte y no me mataron, y fui llevado a una cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, donde todos los días nos empujaban a volvernos o locos o a suicidarnos, y no lo hice. Y entonces cuando veo todo eso que pasé, yo pienso y reflexiono para mí mismo que, pues por algo hice eso, y por algo pude soportar todo aquello. Y yo soy muy creyente de una fuerza divina superior, llámale como quieras, Dios, karma, universo, no sé, lo que tú quieras. Pero yo creo en la existencia de algo superior, y creo que ese algo superior que yo le llamo Dios me puso aquí para hacer algo. Y yo creo que la vocación que me dio fue esta del Ministerio del Periodismo, para servirle a la gente y para tratar de corregir a lo mejor mis propios defectos personales y plasmarlo solamente en periodismo. Yo creo que el miedo sí es importante porque ayuda a mantener muchas cosas en equilibrio, pero en este caso yo no trato de pensar en el miedo. Tengo mucho miedo de hacer periodismo porque en México hoy es el país más peligroso para ejercer el periodismo, pero también estoy consciente de que ese riesgo es un riesgo que nadie nos obliga a asumir y solamente lo asumimos unos cuantos. No me siento mártir ni quiero ser mártir, por supuesto. Yo me quiero vivo, pero no te imaginas cómo me quiero vivo. Pero también tengo entendido de que este periodismo no lo podría hacer si pienso en el miedo. Entonces todos los días me levanto, tengo miedo, pero dejo el miedo así como de un lado y me enfoco a lo que tengo que hacer, informar sin tapujos y sin nada. Y eso es lo importante, lo verdaderamente importante que se tiene que dar en el periodismo. Hacer el trabajo de informar a costa de lo que sea. Me cuido mucho, porque cuido hasta mi colesterol. Me cuido mucho, por supuesto, pero cuido también la forma de que le pueda servir yo a la gente todavía.
¿Cómo es que tú has estructurado, y hablando ya un poco de estos últimos libros, tu investigación? ¿En base a qué? O sea, ¿es un tema que te llama la atención o empiezas a investigar en un tema y ese te va llevando a otro? Mira, yo tengo como ciertos tópicos que son de mi interés. Yo comencé a estudiar la delincuencia organizada desde adentro de la cárcel, comencé a observar cómo estaban estructurados los grupos criminales, quiénes eran sus jefes, cuáles eran sus historias de cada uno de ellos, cuál era el devenir de cada grupo delictivo. Eso, el estar estudiando el narcotráfico, es un acto abrasador en México que se está yendo hacia todas las latitudes, y el estudiar el crimen organizado desde sus entrañas y luego verlo hacia el exterior, pues me ha llevado a entender una cosa fundamental, que el narcotráfico y la delincuencia organizada no se circunscribe únicamente a lo que es el tráfico de drogas. Hay 23 actividades aparte que el narcotráfico se dedica, aparte del trasiego de drogas: lavado de dinero, secuestro, extorsión, cobro de pisos, sicariato, pago de servicios de protección a empresas mineras. O sea, hay 23 ramos en los que se expande el narcotráfico en México. Y ahí me ha dado por estudiar cada uno de esos 23 puntos y su relación con el narcotráfico. Pero básicamente, la relación del Estado con el narcotráfico y cómo afectan en esos 23 puntos en los que confluye la actividad económica del narcotráfico. Y todo esto confluye en un solo sentido: en la impunidad y en la corrupción. Y entonces el tema de la corrupción es un tema que a mí me ha traído poderosamente en los últimos años, y es lo que focalizo mis investigaciones sobre corrupción. Yo busco corrupción en las fuerzas federales, busco corrupción en el gobierno, busco corrupción en las instituciones bancarias, busco corrupción en los grupos religiosos. O sea, siempre estoy buscando el tema de la corrupción en ciertos factores, en ciertos sectores. Y eso es lo que me lleva a veces a marcar la pauta. Los libros más recientes que he escrito y que me ha publicado HarperCollins, por ejemplo, El licenciado, la corrupción de Genaro García Luna, el narcotráfico y Felipe Calderón. Jaque a Peña Nieto, la corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El fiscal imperial, la corrupción dentro de la Fiscalía General de la República. El nuevo libro que viene también, corrupción dentro de un sector gubernamental. O sea, la corrupción creo que es el motor que nos mueve, porque también la corrupción es como el anzuelo principal para los periodistas. Mira, te platico rápidamente. Yo he platicado con muchos periodistas, tengo muchos amigos periodistas, sobre todo en Centroamérica, y me dicen: oye, qué gran oportunidad es la de hacer periodismo en México. Yo no entendía claramente eso, y me han dicho: es que es una gran oportunidad la que tienen de hacer periodismo. ¿Por qué? Y dice alguien: porque donde quiera que piques, brota la nota de la corrupción. Está fácil, ¿no? Está fácil, sí, porque vas tú al Seguro Social y encuentras corrupción en la farmacia, encuentras corrupción en las plazas, encuentras corrupción en las prestaciones de servicios laborales. O sea, encuentras corrupción en todo. Vas a otra dependencia, ¿qué te gusta? Vas al área de economía, encuentras corrupción en permisos, encuentras corrupción en licencias, etcétera, etcétera. Sí, y entonces a mí me han dicho eso los periodistas. Dice: es que los periodistas mexicanos la tienen regalada, porque donde quiera picas y encuentras corrupción. Muy distinto, he platicado con periodistas norteamericanos, he platicado con periodistas alemanes, holandeses, españoles, y dicen: oye, es que acá no encontramos tanta corrupción como la que encontramos en México. Entonces, valiéndonos de eso, es bien fácil tirar el anzuelo y sale algo. Y de quien menos te imaginas. Y de donde menos te lo imaginas. Piensa en la dependencia más apartada, piensa en el funcionario público más apartado, y vas a encontrar corrupción. El mínimo vestigio, pero va a haber corrupción. Y entonces esa es mi estrategia de investigación. Siempre estoy buscando la corrupción en cualquier dependencia. A ver, en el Tren Maya, ¿por qué el Tren Maya? Por esto, por aquello. ¿Dónde está la corrupción? Tiene que haber un punto. Siempre hay un punto de quiebre donde sale la corrupción. Y ahí está. Entonces, realmente no es un gran trabajo. Realmente es más bien una cuestión de disciplina. Si los periodistas nos dedicáramos a buscar la corrupción en todas las áreas, créeme que no nos alcanzan medios de comunicación para publicar todas las notas de corrupción que hay.
Lo que pasa es que también el periodismo en México está bocabajeado y hay periodistas que prefieren callarse por comodidad, porque callarte significa dormir tranquilo, significa que no vas a tener amenazas, significa que nadie te va a molestar, significa que tienes tu salario asegurado, ¿sí? Y nadie quiere salirse de ese confort, porque es bien fácil hacer revoluciones pues desde tu comedor y tu vidriera y tu trinchador y comiendo y tomando tu vino. Es bien fácil hacer revoluciones. El problema es cuando dejas tu comedor, tu vidriera, tu trinchador, tu vino, los dejas ahí y te vas a la calle a hacer la revolución. Y eso es lo que pasa en el periodismo. Hacer periodismo es fácil, hacerlo allá en la calle, pero es más fácil hacerlo en la mesa donde nada te puede perturbar. Ni siquiera la paz y ni siquiera el fútbol de los domingos, del Super Bowl, lo puedes ver en familia porque nadie te molesta. El problema real del periodista es ese, que no se anima a dar el paso y salir a la calle a buscar la verdadera información con la única finalidad. Porque mientras está el periodista en su casa haciendo un periodismo de comedor, ¿sí?, está dejando de informar a la gente. Y la gente nos clasifica a los periodistas y dice, todos son chayoteros y por unos la pagamos todos. Y yo soy un hombre que cree en las hemerotecas y en las bibliotecas. Y yo estoy seguro que a mí un día seguramente, espero que falten muchos años que yo ya no esté aquí, que por lo menos las nuevas generaciones vean y sepan el trabajo que hice comparado con otros que se callaron cuando todo estaba corrupto allá afuera. ¿Cómo ves a la gente? Ya estamos perdiendo la capacidad de asombro, porque, no sé, incluso hace 10 años, vamos a suponer, ¿no? Pasaba algo en el gobierno y salía el presidente, he tomado instrucciones, ¿no?, y movía gente, y luego se veía, ¿no? Casi a los políticos era, sí, hermanito, pues todos robamos, pero ya te la encontraron, ¿no? Vámonos, desaparécete, ¿no? Y ahora ya se convierte en un meme esto, ¿no? O sea, pasan las cosas y siguen ahí, les dan otro cargo. Está pasando, Aldo, que estamos imbuidos en una dinámica social que nos la está facilitando las redes sociales. Okay. Hoy, con las redes sociales, como dicen algunos grandes sociólogos, hoy las redes sociales le han dado voz a una legión de idiotas. Y entonces las redes sociales, por el solo hecho de existir, y por el solo hecho de que alguien tiene una cuenta de TikTok, tiene una cuenta de YouTube, una cuenta de Twitter, de Facebook, piensa que por ese solo hecho esa persona tiene la posibilidad de debatir sus ideas contra alguien que está especializado en el tema. Y por eso mucha gente cuestiona y critica la labor del periodista. No sabe que los periodistas nos dedicamos 24 horas al día en recabar, en procesar y en presentar información, que es un trabajo arduo. Pero la gente, la legión de idiotas, se siente bendecida y se siente protegida por las redes sociales y hace que su propia opinión, sin ninguna capacidad, sin ninguna formación, quiera estar al nivel de la opinión del periodista. ¿Sí me explico? Sí. Y así como lo hacen al nivel de periodista, lo hacen al nivel del político. Hay gente que se dedica toda su vida a la política. Y entonces alguien que ayer abrió su cuenta en el TikTok, en el Facebook, en el Twitter, en la madre que sea, ya piensa que por ese solo hecho, su voz, él tiene la capacidad de con su voz cuestionar al que lleva toda una vida de formación y de capacitación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una legión de idiotas que quiere comparar sus niveles de intelectualidad con los niveles de intelectualidad de la gente que está capacitada y preparada para ello, no durante un año, ni 5, ni 10, sino décadas o toda una vida. Y por eso muchos periodistas, mira, a mí me da mucha lástima ver cómo la gente, sin ninguna capacidad intelectual, nada más porque tiene una cuenta de Twitter, quiere debatir con periodistas de la talla de Anabel Hernández, de Carmen Aristegui, ¿sí? Y se ponen a comparar opinión de con este. Estos periodistas llevan una vida en formación, en capacitación, en la lucha, en la brega, en la formación. Que no nos gusta su tendencia ideológica de izquierda a derecha, es otra cosa. Pero llevan una vida de capacitación, trabajando, formándose. Y que abrió su cuenta de Twitter el día de ayer, quiere equiparar su opinión idiota con la opinión
del especializado. Ese es el grave problema de la sociedad. Ese es el grave problema que tenemos hoy los periodistas, y por eso hemos entrado nos hemos imbuido en este conflicto donde el presidente de la República llama a estas huestes que tienen una cuenta de Twitter para que se manifiesten y quemen en leña verde a periodistas, independientemente de que han cometido errores con el pasado. Y hace que estos quemen en leña verde a estos periodistas, nada más porque estos tienen la capacidad de cuestionar, pero no tienen ninguna calidad. ¿Me explico? Eso es lo que está cayendo hoy en el tema de esta polarización social, y por eso hemos caído en esta sociedad donde todo parece un circo. Porque todo, si no está llevado a las redes sociales, no existe. ¿No pasó? Exactamente. Si no está en Facebook, Twitter, YouTube, la madre que sea, si no está, no existe. ¿Y quiénes son los que avalan eso? Las masas. Y esta masa es la que se está comiendo justamente a sus líderes de opinión. Y por eso los líderes de opinión son tan cuestionados. Muchos periodistas somos cuestionados. Yo he sido víctima de campañas de hostigamiento en redes sociales por un grupo de gente sin cerebro, hordas babeantes, que opinan porque lo pueden hacer y que piensan que porque leyeron una cosa o algo, algún artículo, o escucharon en la conferencia mañanera o en el noticiero algo sobre un tema, piensan que por eso ya pueden debatir con el periodista que ha llevado una vida de investigación, de trabajo, y que un periodista que no presenta a la sociedad sus trabajos si no están bien fundamentados. Entonces, realmente lo que estamos viendo es la sublimación de las masas babeantes frente a los líderes de opinión que pueden darle luz a estas masas babeantes, y ellos no quieren, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer prevalecer su sentir y su creencia frente al saber. Y ese es el gran problema que tenemos en México. Está el sentir de unos y el pensar de unos, no el pensar, está el sentir de unos y el creer de unos contra el análisis de otros. Y pues por eso los periodistas vemos cada día más desmoralizados cómo va avanzando estas masas, y nos están casi obligando al exterminio a los grupos de opinión. ¿Para qué? Para que al final de cuentas quede una masa amorfa y que llegue alguien que las manipule prácticamente. Ese es el sentido de las redes sociales. Por eso es muy perjudicial las redes sociales frente a los medios de comunicación. Y por eso hay esa confrontación hoy en México. Medios de comunicación, periodistas contra redes sociales y opinadores. ¿Con la masa? Con la masa, exactamente. Porque la masa no se está poniendo en rebeldía. Yo diría que la masa intenta tomar una conciencia de la que ni siquiera es capaz de poder llevar a cabo. Ahora, entrando en materia, háblanos del señor Luna. Bueno, ya entrando en materia sobre el libro del licenciado, sí, creo que está tomando un aire nuevo. El licenciado yo lo publiqué en octubre del 2020, después de un arduo trabajo de investigación para establecer una biografía de quién era Genaro García Luna. Y tuvo en su momento un gran auge porque fue cuando se inició el proceso justamente de Genaro García Luna, y que si se juzgaba, que si no se juzgaba, que si estaba acusado, que de qué lo acusaba el gobierno norteamericano. Y yo expuse en ese libro del licenciado pues todos los vicios de corrupción y de impunidad de los que gozó Genaro García Luna cuando fue, no nada más, porque hoy nada más se le cuestiona cuando fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, 6 años, del 2006 al 2012. No, en mi libro licenciado yo hablo de 27 años de corrupción de Genaro García Luna. Porque Genaro García Luna no se corrompió solamente cuando llegó a ser secretario de Seguridad Pública. Él estuvo corrompido, él se corrompió desde que fue director del CISEN, luego fue coordinador de la Policía Federal, luego fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones, luego fue secretario de Seguridad Pública. Después, cuando dejó el cargo de secretario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, él fue representante de muchas empresas de venta de servicios de espionaje. Y en todo ese periodo
Israelitas, ¿no? Israelitas. Ajá, se traía el equipo de allá. Sí. Pero también se lo vendía a los del narco. Y a todos, Sí, ¿no? le vendía al narco y le vendía al gobierno, y no nomás eso, les vendía equipo obsoleto. Iba y buscaba en el basurero de la ex Unión Soviética, en el basurero de Polonia, en el basurero de Checoslovaquia, de Yugoslavia, de Albania. Iba y buscaba qué le podía servir y encontraba cosas, así como chacharero. Encontraba chácharas en la basura, las pintaba, las renovaba, les limpiaba, les quitaba el polvo y se la vendía al gobierno mexicano. Mira, te tengo este equipo de última tecnología que te capta las conversaciones telefónicas entre dos personas remotamente. Ah, sí, pues a ver cuánto, $200 millones. Y el gobierno se las compraba. Y tenía un gran poder de convocatoria frente al gobierno. Estoy hablando ya del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y cuando estaba el gobierno de Felipe Calderón, ni siquiera chistaba porque él mismo se autorizaba las compras. Y entonces tenía empresas israelitas que andaban en el basurero de Europa Oriental, de la ex Unión Soviética, buscando cosas. Compraban helicópteros viejos, los vendían en México como nuevos. Buscaban balas viejas, oxidadas, las limpiaban, las cepillaban y las vendían en México como nuevas. Compraban equipos tácticos, botas, cascos, lentes de visión nocturna, una serie de cosas que compraban, que estaban allá arrumbadas en las bodegas y las traían a México. Y en México sin ningún problema, sin ningún filtro, tanto en el gobierno, fíjate, desde la AFI, desde que estaba con Vicente Fox, después cuando fue secretario de Seguridad Pública con Calderón y después como asesor de Seguridad Pública de Enrique Peña Nieto, les vendía todo. Y de ahí se enriqueció brutalmente. Eso es lo menos, el enriquecimiento brutal a través del chanchullo, porque siempre le ha gustado el chanchullo al señor, siempre le ha gustado hacer trampa. Y entonces hacía trampa, compraba, juntaba chácharas y las sacudía y las pintaba y ya las ponía como nuevas y era una venta de garage que al gobierno mexicano le costaron cerca de $3,000 millones. Hoy el presidente de la República reclama la devolución de $700 millones, pero está quedando muy corto porque está reclamando una tercera parte de lo que realmente se llevó. Y es cuando tú ves, dices, bueno, qué grado también de mi presidente López Obrador, ¿no? O sea, te roban $3,000 millones y solamente quieres reclamar 700. No tienen capacidad los que están actualmente en el gobierno como para exigir lo que es realmente que se robó. ¿O qué le pasa a la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez? Si no pueden con el cargo, yo conozco señores y señoras de mi pueblo que pueden hacer mejor trabajo. Mejores cuentas. Sí, sí le salen las cuentas. Sí, que sí le salen las cuentas, que se suman. Mira, señoras bien buenas para hacer cuentas. Y estoy seguro que señoras de mi pueblo, de Chinches Bravas, La Piedad, Michoacán, estoy seguro que cualquiera de ellas le salen mejor cuentas en la unidad de inteligencia financiera que al actual Pablo Gómez, que está en la unidad de inteligencia financiera. Están pidiendo muy poco dinero respecto a lo que se llevó. Pero Genaro García Luna, ese no fue el principal error. Y esto yo lo digo en mi libro Licenciado. Ahí explico la biografía de Genaro García Luna, porque explico que el principal problema de García Luna, tal como ha salido ya en el juicio, y como lo ha dicho ya el Sergio Enrique Villarreal Barragán, el grande, pues el grave problema de Genaro García Luna es que permitió que el narcotráfico le pagara. Y el narcotráfico, hoy sabemos, tal como lo digo en mi libro Licenciado. Fíjate, yo el libro Licenciado lo escribí en el 2020, en octubre del 2020. Y hoy al 2023, principios del 2023, Sergio Enrique Villarreal está declarando de cuánto eran los sobornos. Y son los sobornos que yo mismo manejo y menciono en el libro en el libro del Licenciado. Con versiones de él, de Sergio Enrique Villarreal Barragán. Sergio Enrique Villarreal ha referido cómo secuestraron a Genaro García Luna en un momento determinado. Esa historia la cuento yo en el libro, porque esa historia a mí me las contó desde que estábamos en prisión, Sergio Enrique Villarreal. Yo a Sergio Enrique Villarreal Barragán lo conocí en la cárcel de Puente Grande a finales del 2010, tiempo en el que estuvimos recluidos un tiempo en la zona de castigo de la cárcel federal de Puente Grande, en el área de tratamientos especiales, y ahí platicábamos. Noches enteras, días enteros, porque ahí no se sabe si es de día o si es de noche, siempre hay luz y es una parte subterránea de la cárcel de Puente Grande. Era una cárcel subterránea y ahí platicaba yo con Sergio Enrique, igual que con otros narcotraficantes, y me platicó esas historias y me cuenta historias que ahí vienen plasmadas en el libro Licenciado, como la de cuando
el Barbas, Arturo Beltrán Leiva y el Mayo Zambada se reunieron en Culiacán, hicieron una cumbre entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Beltrán Leiva, se reunieron para ver la forma de cómo iban a sobornar a Felipe Calderón y pagarle $20 millones para que pusiera a alguien, a un asociado de los cárteles, al frente de la seguridad pública. Y ese elegido fue García Luna. Y esas historias hoy están saliendo en el juicio que se lleva a cabo allá en Estados Unidos. Y esas historias yo ya las conté en el libro licenciado del 2020, porque esas historias en el 2010 me las contó Sergio Enrique Villarreal cuando fuimos compañeros de la cárcel de Puente Grande. Oye, pero también se la compró Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? O sea, lo creemos en México, porque todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo sabe y seguían ocurriendo las cosas. Pero Estados Unidos también se la compró, ¿no? ¿Cuál es la principal función de un espía? La principal función de un espía es que no sepan que él es espía. Y Genaro García Luna es un gran corrupto, fue un gran corruptor, es uno de los ejemplos de traición a la patria más claros que ha habido, pero no le podemos negar una cosa. Genaro García Luna es un hombre muy inteligente. Y es inteligente y está jugando en su juego del juicio ahorita de manera muy inteligente. Y en su momento, aun cuando estaba coludido con el narcotráfico, se la compró a Estados Unidos. Y engañó a la CIA, y engañó a la DEA, y engañó al FBI, que no es engañar cualquier cosa. Hoy estamos hablando de las agencias de investigación internacional más importantes. Creo que son las más importantes. No creo que lo que fue la KGB de la Unión Soviética o el M-16 de Inglaterra, no sé, otros servicios secretos del mundo, sean tan inteligentes, sean tan chingones, pues, como la CIA. Oye, para engañar a la CIA es porque sí eres cabrón. Y Genaro García Luna sí era un cabrón, ¿eh? Sí era un cabrón. Tan así que nunca sospechó Estados Unidos de que estaba con la mano derecha cobrándoles a los del narco y con la izquierda persiguiéndoles y dándole de palazos en la cabeza al narcotráfico. Cumplió muy bien con su objetivo. Cumplió perfectamente bien con su objetivo porque nunca manifestó ni siquiera la más mínima señal. Estados Unidos prende sus alertas. ¿Sabes en qué momento? Cuando Genaro García Luna comete el error de decir, me voy a ir a vivir a Estados Unidos y voy a transferir mi dinero para Estados Unidos. Sí, puso negocios y cosas así, ¿no? Y entonces es cuando Estados Unidos dice, a ver, ¿cómo que $3,000 millones? ¿De ¿de dónde? Dice en mi pueblo, La Piedad, Michoacán, dice que lo pendejo y el dinero no se pueden ocultar. No se puede, eso nunca lo vas a poder ocultar. Ocultas cualquier otra cosa, una enfermedad, una necesidad, lo que tú quieras lo puedes ocultar. Pero el ser pendejo y tener dinero no lo puedes ocultar. Y Genaro García Luna no lo pudo ocultar. Genaro García Luna transfirió $3,000 millones a Estados Unidos, y Estados Unidos cuando dice, a ver, como por qué, como de dónde viene este dinero, como que quién es el que heredó esta fortuna, y comienzan a investigar y encuentran de que dicen, ¿sabes qué? Es que sí había. Y el nombre de García Luna aparece justamente en el juicio del Chapo Guzmán. Ahí es cuando mencionan el nombre y es cuando dicen, es cuando hasta entonces le cae a Estados Unidos, y es cuando dice, ahora entiendo por qué tantos millones de dólares. Y es cuando le abren el proceso a Genaro García Luna. Y es cuando dicen, a ver, explícanos. Y por eso lo tienen ahorita ya. Si Genaro García Luna nunca hubiera transferido los $3,000 millones a Estados Unidos, o los hubiera guardado en los paraísos fiscales y no los hubiera mostrado a la Unión Norteamericana, pues seguiría siendo el gran combatiente del narcotráfico, seguiría siendo el jefe antidrogas en México que puso contra la pared a muchos narcotraficantes. Nadie se hubiera imaginado. Pero él mismo, su ambición fue lo que lo hizo que se perdiera. Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha estado el narco, el ejército, el gobierno, y es como un teatro, ¿no? Estados Unidos, todos juegan su papel y se hacen pendejos y de repente agarran a uno. Siempre ha sido así, ¿no? Sí, Aldo, sí, todo ha sido, aparentemente todo ha sido así. ¿O qué cambia? Pero había normas. La principal norma, mira, Bartlett Díaz estuvo trabajando con el narcotráfico y nunca lo molestaron en México, y trabajó con el narcotráfico
y le picó los ojos a Estados Unidos y nunca lo molestaron. Alejandro Gertz Manero trabajó con Estados Unidos, le picó los ojos a Estados Unidos, agarró dinero y nunca lo molestó. Nunca lo han molestado. Nunca lo han molestado. Sigues teniendo todo el power. Sí. Hubo normas que se rompieron. Y la principal norma que se rompió, creo que Estados Unidos dice, ok, estás trabajando de aquel lado de México y te estoy dando dinero para el combate al narcotráfico, está bien, échate la bolsa algo. Creo que ese es un juego de intereses entendidos. Pero nunca pensaron, como en el caso de Genaro García Luna, que se robara todo el dinero. Una cosa es que se hubiera echado unos cuantos milloncitos a la bolsa, como Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz, siendo agente de la CIA de Estados Unidos, cuando permitió el asesinato de Kiki Camarena por Rafael Caro Quintero, no, a que le atribuyen a Rafael Caro Quintero, y que lo asesinó Félix Rodríguez, el agente de la CIA, pues le permitieron todo eso porque se echó 800 millones de pesos a la bolsa, millones de dólares a la bolsa. Esa es su fortuna de Bartlett, 800 millones de dólares. Pero se llevó a la bolsa una cuarta parte de lo que le daban para combatir al narcotráfico. Es decir, el resto, 3/4 partes, sí las estaba aplicando en el combate a las drogas. Genaro García Luna se echó a la bolsa todo lo que se destinaba al combate a las drogas. Por eso el gobierno norteamericano se siente ofendido, por eso el gobierno norteamericano está pidiéndole la devolución del dinero y por eso el gobierno norteamericano lo tiene agarrado a Genaro García Luna para que explique por qué esa deslealtad y por qué esa traición, no nada más al gobierno mexicano, sino al gobierno norteamericano, que además, por eso es también la molestia de Estados Unidos. Genaro García Luna se burló de alguna forma del gobierno norteamericano porque recibió cursos de capacitación de Estados Unidos a los más altos niveles de inteligencia, de combate al terrorismo, de combate al secuestro y de combate a los grupos del narcotráfico. Y entonces Estados Unidos se siente ofendido por eso. Bartlett, más burro y más cabezón, nunca recibió cursos de capacitación, nunca se sintió en la posición de ser el policía ejemplar del mundo. Y por eso lo han perdonado. Igual Gertz Manero, por eso lo perdonaron. Pero a Genaro García Luna... Y también porque era más poderoso, ¿no? Gerardo García Luna, ¿o no? No, es que en su momento el nivel de poder fue el mismo. Okay. En su momento, igual que el general Salvador Cienfuegos Cepeda. ¿Por qué detienen al general Salvador Cienfuegos Cepeda? Porque también les picó los ojos y también se quedó con una lana de combate al narcotráfico. ¿Ese la libró? La libró porque el gobierno de México aplicó la operación rescatando al soldado Cienfuegos. Sí, aplicaron la operación rescatando al soldado Cienfuegos y mandaron una misión para rescatar al soldado y traerlo de regreso a México. Pero eso es otra cosa. O sea, esa fue la intervención directa del presidente López Obrador, producto de un alzamiento de generales. 43 generales se amotinaron, se alzaron y fueron hasta Palacio Nacional a decirle al presidente, ¿lo queremos de regreso o aquí se prende esta chingadera? Y el presidente López Obrador, llamémosle así, ha sido muy cauto en ese sentido y dijo, no, yo se los rescato. Y por eso aplicó la operación al más alto nivel, las operaciones diplomáticas al más alto nivel para traer de regreso a Cienfuegos Cepeda. Y ahorita Cienfuegos Cepeda fue traído a México, la Fiscalía General de la República, su socio Gertz Manero dijo, no tienes nada que investigarte aquí, eres hombre libre, y lo dejan ir. Pero yo quisiera saber si el señor Salvador Cienfuegos Cepeda se atreve a ir siquiera a una revisión de próstata a Estados Unidos. Si no, ahí ya no dejan salir. Pues no. Ese sí se burló de todo. ¿Por qué Manuel Bartlett no va a Estados Unidos? Yo le he lanzado mucho el reto de que no tengo dinero, pero le junto una cooperacha para mandarlo a Los Ángeles. Es más, con que pase a San Diego. Yo le pago el boleto de avión México a San Diego. Sin problema. A ver si es cierto que regresa. No regresan. Pero bueno, digo, esos son otros temas. Pero el caso es que a Estados Unidos le ha dolido en el alma el robo del dinero. Y por esas razones que allí están atoradas las cosas. Yo veo a un Genaro García Luna sin salida. Veo a un Genaro García Luna que lo van a terminar sentenciando a cadena perpetua, salvo que él, que es una gran opción que yo observo, que él antes de que termine el juicio se declare culpable y acepte un trato con la Fiscalía de Estados Unidos. Si se da eso, Genaro García Luna puede librar la cadena perpetua,
puede alcanzar una sentencia de 20 años de prisión, que pagaría con 10 a lo mejor, ya lleva 3, le faltan 7. Sale por buena conducta en 7. Sale por buena conducta en una prisión de mínima seguridad, sale, le respetan alguna parte del dinero, no todo por supuesto, le respetarán alguna parte del dinero, pero a final de cuentas pues sale con otra identidad, con otra personalidad, cambia sus nombres, los de su familia, y pues por supuesto que comienza una vida nueva. Y vamos a ver a Genaro García Luna deposando de juicio en juicio, como a Sergio Enrique Villarreal, como a Edgar Valdés Villarreal, a Barbie, deposando y acusando a cada... Se mete a cantar. Se mete a cantar, exactamente. ¿Ahora quién viene? ¿Ahora quién agarraron nuevamente? Pago por evento. Ajá. Se va a dedicar al pago por evento y va a salir a la pasarela, y hoy tenemos la presentación de Genaro García Luna. Sí. ¿Ahora qué le sabes ¿Ahora qué le sabes Y va a acusar a uno y a otro y a otro, y ese va a ser su modus vivendi. Ajá. Así de fácil. No, pues está súper interesante. Pues ya para cerrar, amigo, nos encantó platicar contigo. Gracias por dedicarnos el tiempo. Cuenta, ¿cómo ves a México en el periodismo, en el narcotráfico, en la política? ¿Qué nos depara? Híjole, yo quisiera tener también una bola de cristal, mi querido Aldo. Pero pues no es difícil imaginar qué nos depara. Mira, Seguir igual. México, hay dos cosas bien fundamentales que nunca van a cambiar. Uno es la burocracia dorada del gobierno, que se van a seguir pasando la bolita unos a otros. Ahora es la cuarta transformación, luego va a ser la quinta transformación y la sexta y la séptima. Y México tiene para aguantar muchas transformaciones más. Y va a haber grupos que digan, hoy vamos a luchar contra el neoliberalismo del pasado, y luego va a venir otro que va a luchar contra los que lucharon contra el neoliberalismo, y luego va a venir otro que va a luchar contra los que lucharon al principio, contra todo, y así vamos a estar. Y vamos a seguir habiendo muchas transformaciones, y esa élite dorada no va a cambiar. Y por otro lado tenemos al pueblo, el pueblo que sigue en sus ansias locas y desmedidas desde hace mucho tiempo de justicia, de fin a la impunidad, de fin a la corrupción, Cambio. democracia, cambio, transformación, mejor gobierno, recursos para todos, protección del medio ambiente. Esta masa, esta base, únicamente sirve de base nutricia para esta otra de los ricos, poderosos y empoderados que están acá. Y ese es el juego de nunca acabar. Va a seguir la cuarta transformación, porque no creo que regresemos a un gobierno del pasado de PRI, PAN, PRD. Creo que va a seguir un gobierno de la cuarta transformación con sus propios matices, acercándose y tocándose en los extremos contra lo que se alejó en algún tiempo. Y habrá un discurso que a los mexicanos nos emocionará algún momento y después lo van a transformar. Y otra vez va a ser la decepción. Y cada 6 años, acuérdate que los mexicanos nacemos y morimos cada 6 años. Tenemos una vida cíclica, cada sexenio. Nacemos y morimos cada 6 años. Se nos acaba la esperanza con uno, pero nos renace con otro. Y pronto se nos va a acabar la esperanza en López Obrador, pero va a renacer en el que salga o la que salga de Morena para ser la candidata o el candidato presidencial. Y vamos a otra vez a vivir 6 años y vamos a morir para volver a nacer. Y ese es el ciclo eterno. El milagro mexicano, ¿no? Ese es el milagro mexicano. Ese es el ciclo eterno, y pues dichosos los que lo puedan aguantar. No creo que muchos lo podamos aguantar más tiempo. Vamos a acabar decepcionados, a lo mejor nos refugiaremos o en el alcohol o en el TikTok. Sí. ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué planes? ¿A dónde vamos? Pues para mí, yo sigo escribiendo, yo sigo haciendo periodismo. Estoy escribiendo para Los Angeles Times, estoy haciendo libros. Estoy haciendo un proyecto periodístico muy importante que lo quiero publicar ahora en el mes de junio a través de HarperCollins México. Y pues no desistir, seguir insistiendo en esta necesidad de despertar conciencias en la gente, informarle a la gente, no que crean en uno como el Mesías, por supuesto que no, pues yo soy uno más de la masa, ¿no? Pero lo que sí quiero es ayudar a que mucha gente pueda cambiar su forma de pensar y que al menos tenga la necesidad de informarse. Ya que tomen el rumbo para la izquierda, para la derecha, para el centro, pues ya es cosa de cada quien y es aceptable. Pues sí quiero que la gente despierte. Quiero que mis lectores entiendan que mi deseo de informarles es solamente con una intención de generar en ellos una opinión pública y que utilicen su opinión pública. Y yo voy a seguir haciendo periodismo mientras Dios me dé licencia,
y voy a seguir haciendo libros también mientras Dios y HarperCollins me lo permitan también. Y aquí vamos a seguir echándole ganas, maestro. Sí, echándole ganas. ojalá sí. Le hacen a México, a este país le hace mucha falta gente como tú y como muchos periodistas que a diario pues se juegan la vida, ¿no? Por la información y por sacar una idea a la luz pública, ¿no? Sí. Entonces también, y gente como tú, buena onda también, ¿no? No, pues es que necesitamos transformar esto, Aldo. Y yo creo que estamos en el camino correcto. Yo creo que, sí, mira, yo tengo mucha fe. Yo creo que ese es a lo mejor mi grave defecto. Mi fe en el futuro, mi fe en lo que viene. Y yo sé que si hoy nos salieron las cosas bien, mañana nos van a salir todavía mejor. Que hoy nos salieron mal, pues mañana nos van a salir un poquito mejor, aunque nos salieron mal hoy. Pero creo que vamos a ir avanzando. Y creo que el despertar de conciencias del que habla el presidente López Obrador, creo que es fundamental y creo que sí se está dando. Y hay un despertar de conciencias en las artes, en la ciencia, en la cultura, en la sociología, en el periodismo, en todo. Todos los días está despertando una conciencia, Aldo. Todos los días. Y si continuamos con ese ritmo de despertar conciencias todos los días, pues yo espero que nuestra lucha no sea en vano y el día que nos toque entregar cuentas, pues creo que nos iremos muy contentos. Yo me iré muy contento, por supuesto, porque siento que habré hecho lo que tenía que hacer en mi vida. O por lo menos nos dará de pretexto para platicar, ¿no? Mínimo. Sí, pues, ¿no? Mínimo nos da pretexto para comprarnos una cerveza, sentarnos en una banqueta y a platicar sobre la sobriedad del mundo. Sí. Oye, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Nos vemos para el próximo, ¿no? Y los que vengan, ¿no? Por supuesto, hay que platicar de un tema que quiero comentarte, el tema de la fiscalía, del fiscal Gertz Manero. Te quiero platicar de mi libro, El Fiscal Imperial, en la próxima, por supuesto. Sí, ya lo dejamos para la próxima. Y pues gracias por acompañarnos. Gracias.